esa parábola que les voy a compartir. Así que, bueno, pues el título que aparece comúnmente en nuestras Biblias de esta porción de las Escrituras que se encuentra en Mateo capítulo 18, del verso 10 al verso 14, también se encuentra en Lucas 15, del verso 3 al verso 7, la parábola de la oveja perdida. Y como hemos dicho, ¿verdad? Que las parábolas son comparaciones entre las cosas naturales que nos permiten entender las cosas o los principios o los asuntos espirituales. Las parábolas son esas ilustraciones sencillas que encierran un misterio, que encierran un mensaje que no es fácil de descubrir, pero que a los discípulos, a todos los que son los discípulos, les es dado a entender los misterios del reino. Recordamos que hemos venido mencionando en los evangelios, donde hemos estado iniciando, la manera que Jesús hablaba a las multitudes. Algunas de ellas pues no entendían porque no se arrepentían y no eran sanadas. No querían venir al Señor. Teniendo ojos no veían y teniendo oídos no oían y no podían comprender. Así que lo esencial en las parábolas es oír y entender. Y obviamente, ¿verdad? Una vez que nosotros hayamos entendido el mensaje, lo primordial será llevarlo a la práctica, ¿verdad? Aprenderlo y practicarlo, tenerlo siempre presente. Entonces, pues que cada uno de nosotros seamos así, ¿verdad? Que escuchemos cada una de las grandes lecciones que el Señor entregó a través de las parábolas, esta forma de lenguaje que correspondía al idioma también hebreo, es decir, tenía su forma muy peculiar de hablarse, el uso de los símbolos, de las metáforas, de las alegorías, era común en la época, muy utilizada por los rabinos de entonces, ¿verdad? Y desde mucho tiempo atrás también en la literatura bíblica y en la literatura judía también se encuentran el masal que es esta ilustración, esta comparación, ¿verdad? Y bueno, pues las lecciones que vamos a aprender hoy van a ser hermosas en esta preciosa parábola que es la parábola de la oveja perdida. Y en el verso 10 quiero iniciar la lectura mencionando verso a verso de qué se trata. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces a estos pequeñitos el Señor les llama sus ovejas o los compara con sus ovejas. Y la lección principal es no menospreciar a nadie, a ningún pequeñito que tiene la oportunidad de salvarse, de restaurarse. Sabemos que Dios no hace acepción de personas, que Él ama a todos y que, bueno, pues siempre está trabajando alrededor de nosotros. Así que las personas en ocasiones se cuestionan dónde estaba Dios cuando ellos pasaban en problemas. Gracias. Perdón, pastor, gracias. La señal se fue por un momento, pero continúo. Apenas voy en la introducción, pero eso me recuerda al aprovechar bien el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, creo que el propósito de la parábola de la oveja perdida es no menospreciar a nadie. Por más pequeñito o insignificante que pueda ser, Dios no hace excepción de personas. Cuando la gente se pregunta dónde está Dios cuando paso problemas, esta es la respuesta maravillosa que tenemos de parte del Señor. ¿Te has preguntado qué pasaba cuando te encontrabas en una multitud de problemas? Cuando estabas angustiado, al borde del precipicio, cuando veías que nadie hacía algo. Bueno, Dios estaba buscándote, dejando mucho a favor de ti hasta encontrar. Y esto es lo que la parábola nos dice. Así que un pequeño puede representar a alguien que sea, por decirlo de alguna manera, insignificante, no tan importante. Niño, que significa, ¿verdad? También alguien que apenas comienza a aprender las cosas del Señor. Niño no tanto por la edad, sino niño en las cosas espirituales. Ese es un pequeño. Verso 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Qué precioso versículo. Esta es una perla preciosa de la Escritura. ¿A qué vino Jesús? Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se perdió? ¿Qué se perdió? Pues conocemos la Biblia y si no conoce la Biblia sabe al menos la historia desde el huerto del Edén, cómo Adán y Eva perdieron la comunión con Dios y tuvieron que salir del huerto del Edén, se extraviaron, ¿verdad? El pecado llegó a la vida del hombre y por lo cual pues todos quedaron destituidos,
separados de la gloria de Dios. Se perdió la relación que se tenía con Dios, una relación perfecta, eterna, una comunión maravillosa. Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido, a rescatar, a volvernos al Padre, llevarnos una vez más en comunión con Dios, reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Esto es lo que se había perdido. Ahora el verso 12 dice, ¿qué os parece? Y aquí viene el relato de la parábola. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y esto es verdad como el Señor compara a las personas con ovejas, porque así las mira, así nos mira el Señor con ojos de compasión, como ovejas sin pastor, que no te llevábamos rumbo ni dirección y estábamos pues realmente en el despeñadero, peligrando nuestra existencia, nuestra vida, nuestra eternidad. Entonces, aquí el Señor, ¿verdad? Dice que este buen pastor, que es Jesucristo, busca la oveja descarriada. Y la oveja descarriada, ¿qué es o cómo es una oveja descarriada? Pues sí, bueno, una oveja descarriada es aquella que anda en el mundo errante, vagando, sin rumbo, sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin dirección, sin salvación, sin pacto, sin instrucción, ¿verdad? Así como tiene su conciencia, así como tiene alguna noción del bien y del mal, pero no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios, no teme a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues está peligrando. Esa es, ¿verdad? Una oveja descarriada. Ahora el verso 13 dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Entonces, creo que es bueno entender que Jesús nos está dando la respuesta a todos aquellos que preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando me pasaba esto? Pues Él te estaba buscando. Él te estaba dejando mucho para encontrarte, hasta encontrarte. Y cuando te encontró, se alegró y se regocijó por tu vida. Así que demos muchas gracias al Señor porque Él ha sido muy bueno todo el tiempo. Si la encuentras, se regocija por ella. ¿Por qué se regocija? Porque encontró algo de mucho valor, algo de gran valor. Y bueno, pues imagínate, ¿verdad? De pronto nosotros pensamos, tengo 100 ovejitas, perdí una, bueno, me quedan 99, de todas maneras, no siento que haya perdido mucho, pero el Señor no es como nosotros, el Señor, cada uno de nosotros somos valiosos y cada persona, por más pequeño que pueda parecer, es muy valioso para Él y le puede causar una alegría muy grande. El Señor dijo, ¿verdad? He venido a buscar pecadores, sino justos, para traerlos al arrepentimiento. Entonces, qué maravilloso es cuando alguien, ¿verdad? Que había estado extraviado y lejos de Dios, ahora es reconciliado y acercado. Es algo sobrenatural, es un gran milagro que Dios hace en la vida de esta persona que en algún momento era el motivo de su ira, pero ahora es el motivo de su alegría. Se regocija el buen pastor. Verso 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Y en la Biblia lo leemos constantemente, no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, que nada se pierda y que nadie se pierda, sino que dice el Señor que todos procedan al arrepentimiento. Y este volver a Dios y este ser encontrado y ser hallado tiene, ¿verdad?, como parte fundamental también que esta oveja, ¿verdad?, en los brazos del Señor venga arrepentida, reconociendo dónde estaba, fuera del redil, estaba extraviado, estaba perdida, estaba alejada, mas ahora el buen pastor le ha hecho volver, le ha hecho recapacitar, reflexionar, le ha hecho reconsiderar y le ha puesto en el redil junto al resto de las ovejas, junto a todos sus hermanos, lo ha hecho regresar a casa. Gracias a Dios. Jesús vino a salvar a todo aquel que quiera ser salvo y arrepentirse del pecado, dejando el mundo atrás para tener una comunión amorosa con Dios. Bendito sea el Señor. Y bueno, pues esa es mi conclusión de la parábola de esta noche. Y espero, ¿verdad?, que todos hoy en día entendamos, sepamos que fue el Señor el que nos encontró y que ahora somos sus ovejas que producen alegría para Él. Que Dios les siga bendiciendo. Amén. Excelente enseñanza, mi hermano. Yo creo que nos da gusto saber que tenemos la oportunidad